¿Sabe cuál es la importancia de iniciar el proceso de recertificación para los profesionales de la salud? Sabemos que la medicina es una profesión en constante evolución y cambio. Por eso es esencial que nos mantengamos actualizados y en constante aprendizaje para brindar el mejor cuidado posible a nuestros pacientes. La recertificación es un proceso que nos permite demostrar que seguimos siendo competentes y capaces de brindar atención médica de calidad. Además, es una forma de garantizar la seguridad de nuestros pacientes y de proteger nuestra propia práctica médica. En Colombia, la recertificación se lleva a cabo a través de diferentes entidades que son las agremiaciones científicas, junto con el Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica (CAMEC). A estas entidades pertenecemos la mayoría de profesionales de la salud y ofrecen programas y cursos de actualización en diversos temas. Estos programas están diseñados para ayudar a mantener actualizados todas las áreas de especialización y ampliar nuestros conocimientos en otras áreas de vital importancia. El proceso de recertificación también nos puede proteger desde el punto de vista legal al demostrar que nos mantenemos en constante aprendizaje y que contamos con las habilidades para desempeñar atención de consulta, cirugías y demás procedimientos médicos que requerimos en nuestro quehacer diario. Esto hace que nuestros pacientes se sientan más seguros y que les estamos brindando la mejor atención posible. Esperamos que pronto inicien el proceso de recertificación y apoyemos las oportunidades de nuevos aprendizajes y crecimiento en nuestra práctica profesional. No solo mejora nuestros procesos, también brindará tranquilidad a los pacientes sabiendo que estamos comprometidos en mantenernos permanentemente actualizados, brindando la mejor atención. Gracias por el compromiso con la práctica profesional de calidad en Colombia. So, como hemos dicho, bueno, soy Mar Cortés, soy médico rehabilitador. Eh, Llevo haciendo investigación clínica desde hace unos 15 años. Casi toda mi actividad ha sido en el marco de hospitales y de Estados Unidos. En Nueva York he estado en Cornell, he estado en Mount Sinai y lo que más me ha interesado ha sido el tema de la plasticidad neuronal, de temas de innovación y rehabilitación. He sido la directora de neuromodulación de un centro de investigación allá en Mount Sinai y es cierto que cuando en el marzo del 2020 llegó la pandemia, llegó COVID, bueno, pues tuvimos que adaptarnos a, a lo que venía y empezamos a cambiar nuestro focus de investigación a ver qué es lo que era el COVID, cómo podíamos ayudar a nuestros pacientes desde el tema de rehabilitación. A muchos de los pacientes con una especie de cansancio infinito, no solamente ese primer paso de infección respiratoria aguda, muy rápido se vio cómo había una afectación neurológica y cómo afectaba de una manera más sistemática a la persona. Voy a empezar escribiendo lo que la World Health Organization nos dice de que es el long COVID, que es unos síntomas persistentes y debilitantes que todavía están presentes al menos 4 semanas después de la infección inicial por COVID. Estos síntomas a menudo ocurren en ausencia de una infección aguda grave o de comorbilidades preexistentes. Algo que fue muy importante definir cuál era el término de long COVID, porque por ejemplo en Estados Unidos había muchas veces que no sabíamos cómo determinarlo y cómo muchos médicos sí que sabían que esto existía. Perdón. La cronología de la COVID-19 postaguda, entonces empezamos a ver cuál era el timeline que tenía, ¿verdad? Como después de la semana 4, como podemos ver aquí, incluso con PCRs ya negativas, teníamos síntomas muy, muy generalizados, como fatiga, una alteración de la calidad de vida,
debilidad muscular, dolores en las articulaciones, síntomas musculares, síntomas neurológicos, mucha ansiedad, PTSD, muchos deterioros cognitivos de los que vamos a hablar, alteraciones cardíacas, tromboembolismo, alteraciones de los riñones y la pérdida famosa de pelo. Todo esto se publicó en revistas tan famosas como Nature Medicine. Nos dimos cuenta muy pronto que era muy importante crear equipos multidisciplinares para tratar de el COVID, ¿verdad? Porque la patología que ya estábamos descubriendo de cómo era nos dio a entender de que solos no íbamos a poder, con lo cual el equipo rehabilitador se agrandó mucho a cardiólogos, a pulmonólogos, a inmunólogos, cosa que para mí personalmente ha sido muy, muy bonito poder trabajar con tantos diferentes profesionales, ¿verdad? Algunos datos demográficos, bueno, esto es de diciembre del 2021, justo cuando eh, la pandemia estaba en pleno auge. Las cifras son muchísimo mayores, pero es solo para determinar los números de casos confirmados de COVID, que fueron grandísimos. Si bien como empezó todo como síndrome respiratorio agudo, con presentaciones similares a la gripe, y ahora se reconocen patologías multiorgánicas que incluyen pues, el daño sistémico al sistema central, con manifestaciones variables desde leves hasta complicaciones más graves como accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Hasta el 80% de los pacientes pueden experimentar al menos un efecto negativo persistente durante semanas o meses. Estamos hablando de una prevalencia muy alta. Las secuelas neurológicas o la niebla mental, el brain fog, son particularmente prolongadas y resultan en limitaciones de la actividad, de la vida diaria y en una disminución muy marcada de la calidad de vida. A partir de julio del 2021 conseguimos que el COVID prolongado o el long COVID se considerase una discapacidad según la ley estadounidense de discapacidades. Que esto para atención en Estados Unidos era muy importante. Había recomendaciones de pruebas neurofisiológicas, pero no había pautas establecidas para la gestión de la atención del daño cognitivo, que es lo que pasaba casi siempre, desafortunadamente. Nosotros creamos el Mount Sinai Center for Post-COVID Care Rehabilitation Clinic, un equipo multidisciplinario que hacía una colección de datos a estos pacientes aún en las primeras fases sin saber muy bien qué es lo que hacíamos. Recuerdo, ahora todo está bastante mejor determinado, pero al principio era curioso. Empezamos con Patient Reported Outcomes, para determinar las deficiencias y las necesidades básicas de la rehabilitación de estos pacientes, y estos Validated PROs, que son resultados informados por el paciente, con lo cual son subjetivos, incluían todas estas escalas, ¿verdad? La de fatiga, el EuroQOL, que es de calidad de vida, incluye movilidad, self-care, actividades, pain, discomfort, anxiety and depression. El PHQ-2 para depresión, el GET7 para anxiety, el NeuroQOL for cognitive function y luego el WHO for disability assessment, el Judas. Muchas de las características, lo que vimos hicimos un estudio demográfico de los 524 primeros pacientes que vimos, y estas eran las características de los pacientes con COVID. Empezamos a ver con qué clase de población estábamos tratando. Estamos tratando con gente bastante joven, de 31 a 60 la mayoría, ¿verdad? Casi todos había muchas mujeres. Tratábamos a muchas personas de raza blanca, por lo menos en nuestro entorno. Todo esto puede estar un poco sesgado. Y había gente que tenía por lo menos el bachelor's degree o el master's degree. Esto es la población que teníamos en nuestro centro. Los síntomas referidos por los pacientes, sobre todo, eran temas cognitivos.
era la fatiga generalizada, que al principio se caracterizaba como algo físico, pero luego se puso también como algo más cognitivo, porque venía asociada con esta brain fog. Teníamos los dolores de cabeza, los problemas para dormir, mareo. Todo esto lo publicamos hace un par de años ya. Y esto eran más del 50% de los pacientes nos reportaban estos síntomas. La presencia de síntomas neurológicos a nivel longitudinal la podemos ver aquí. En el azul tenemos los síntomas que estaban presentes al principio y persistían durante el tiempo, y ese era sobre todo la fatiga. Es el más común y el más prevalente. Y después el brain fog y ese mareo o el lightheadedness, ¿no? Um, con lo cual teníamos que prestar atención a este tipo de síntomas. Oh, perdón. Cuando miramos en estos 500 pacientes el NeuroQL, la función cognitiva, el 70% de estos pacientes decía tener algún nivel de disfunción en la función cognitiva, con lo cual nos quedamos, bueno, nos quedamos muy sorprendidos, claro. El impacto del long COVID en el desarrollo cognitivo era importante, había como un 40% de personas que no tenían deterioro cognitivo. Sin embargo, el resto, casi el 70%, lo tenía desde mild a moderate, que eran la mayoría, a un casi 15% que lo tenían severo. Mirando la ansiedad, hasta un 74% de nuestros pacientes de nuestra corte tenían un mínimo o una mild anxiety, que sería este de aquí. Severe anxiety tenía el 12%, con lo cual también muy, muy perseverante. Sin embargo, cuando estábamos mirando los problemas de ansiedad en los pacientes que habían estado de nuestra corte en la población normal, vimos que eran bastante parecidos. Sin embargo, cuando miramos la depresión era mucho mayor en nuestra población. Veíamos en el Mount Sinai el nivel de ansiedad era bastante normal, o era bastante, estaba con la misma proporción en los pacientes con long COVID que los que no. Lo que vimos en la calidad de vida, en la quality of life, fue que teníamos problemas. Aquí están los problemas moderados, severos o extremos, sería esta parte de acá del gráfico, la parte derecha. Problemas de movilidad, muchos problemas con las actividades normales de la vida, como hemos dicho, depresión y ansiedad, algunos problemas no tanto con el cuidado personal y muchísimos problemas, más del 50% tenían moderados severos problemas con dolor o discomfort, ¿vale? Otra cosa que vimos fue el síndrome de la fatiga. Vimos que había un porcentaje muy alto de pacientes que tenían, 37%, que tenían síndrome de estrés postraumático, pacientes con long COVID. Y lo mismo pasaba con la fatiga. Teníamos gente con fatiga muy severa, que serían estos dos de aquí, moderada a muy severa, porcentajes altísimos también. Cuando miramos el JUDAS, que es el WHO Disability Assessment, vimos que la mitad de nuestros pacientes tenían desde un severe disability a moderate disability, ¿de acuerdo? O sea, era algo que no podíamos obviar. La rehabilitación era absolutamente necesaria. Otras cosas que miramos fue qué le pasaba a estos pacientes con su employment. Y había mucha gente que les era imposible volver a trabajar el número de horas que trabajaban,
Había gente que era imposible volver a su trabajo de antes debido a la afectación que tenía con el long COVID. Es un dato de meter este tipo de disability en su insurance, porque era el problema que teníamos al principio, que el long COVID no estaba visto como una disability. El impacto de la long COVID otra vez en el impacto de la actividad física fue muy grande. Todo el mundo bajó muchísimo en pre y post-COVID el nivel de actividad, de participación en la actividad física. Cuando lo miramos en actividad moderada o vigorosa, vemos que casi nadie hacía actividad física moderada post-COVID, que es esta línea de aquí, y en la moderada la gente que la realizaba, los participantes, bajaban mucho la participación. ¿De acuerdo? Los tratamientos que conseguimos desarrollar durante estos primeros 2 años fue, bueno, por supuesto, el primero y el que más gente participó en fue el tratamiento respiratorio. El breathwork ayudó con long COVID, sobre todo a mejorar el brain fog y sus alteraciones cognitivas. Physical therapy, por supuesto, también. Teníamos un nutricionista, hacíamos clases de meditación, los mandábamos a cardiac rehabilitation, neuropsychology, muchas consultas de neuropsychology, pulmonología y rehabilitación, por supuesto, y después hacíamos otras cosas como acupuntura y llevarlos a chronic psychotherapy, otros laringología, gastroenterología, etcétera, etcétera. Como sumario podemos decir que el long COVID puede reducir la función y participación durante más de 2 meses, durante más de un año, sin tener en cuenta cómo fue la infección aguda de estos pacientes, con lo cual es algo que hay que tener muy en cuenta porque la prevalencia es muy alta. Las deficiencias son comparables o más graves que las que se observan en otras condiciones debilitantes para el trabajo. Sin un biomarcador universal para la long COVID, el diagnóstico debe basarse en síntomas o resultados informados por el paciente y la evaluación clínica. Esto es algo importante porque hay que escuchar al paciente. Y los médicos deben estar capacitados para poder diagnosticar esta long COVID. Y podemos determinar su prevalencia y garantizar una atención adecuada. La inversión de los sistemas de apoyo es crucial, no solamente en la rehabilitación, sino en el personal e infraestructura para la prestación de los cuidados. Esto es en cuanto a long COVID. Otra cosa de las que les quería hablar muy brevemente, ya sé que tengo 20 minutos, era sobre el post-ICU syndrome en los supervivientes de COVID. Esto es algo que también le prestamos muchísima atención, ya que había muchos pacientes y sabemos que los pacientes que pasan por la UCI tienen este síndrome post-ICU. Y los pacientes con COVID, porque muchos de ellos estuvieron en la UCI, lo presentaban. Este síndrome, el que le llamamos PICS, Post Intensive Care Syndrome, pasa no solamente en los ICU survivors, en los pacientes que en los en las familias. Normalmente lo que ocurre son problemas de mental health, como la ansiedad, depresión, PTSD que tienen estos pacientes después de salir de la UCI, muchos problemas cognitivos de memoria y de función ejecutiva y alteraciones físicas, pulmonares, neuromusculares y físicas. Esta sería la definición de Post-Intensive Care Syndrome. En familiares ocurre sobre todo ansiedad, depresión, PTSD y un duelo bastante complicado. Entonces hicimos un estudio para ver, bueno, todo esto por supuesto disminuye la calidad de vida de nuestros pacientes. Aquí tenemos las consecuencias del PICS en Physical, Cognitive and Mental Health, que son las cosas que os he dicho, pues, desde una disminución del muscle strength hasta alteraciones en el balance, gait, speed, exercise capacity, etc.
Los determinantes que pasa, que ocurren, que expanden el PICS son osteopenia, metabolic disorders, fatiga, chronic pain, todos estos. Sin embargo, los problemas físicos, cognitivos y mentales son los más grandes en los que nos queríamos centrar nosotros. Lo que hicimos fue elegir, teníamos una clínica de recuperación de cuidados críticos ahí en la ciudad de Nueva York, en Mount Sinai, y cogimos a todos los pacientes que habían entrado con COVID, que eran 121, y miramos a ver cuáles que nos decían los datos acerca de cuál eran también los análisis demográficos de estos pacientes, para saber con lo que nos íbamos a encontrar y qué es lo que teníamos que atender cuando esto ocurriera. Utilizamos otra vez resultados informados. Estar in situ, los médicos estaban in situ, los médicos del ICU, y era muy difícil tener investigadores allá. Le pedíamos a los pacientes que nos dijeran cómo se sentían. Entonces utilizamos todos estos PROs para conseguir los datos en los ámbitos físicos, psiquiátricos y cognitivos. Los resultados que tuvimos fueron que el 91% de los pacientes con COVID tenía PICS, 91%. El 86% tenía algún déficit físico y el 58% tenía algún grado de discapacidad en la movilidad. Son porcentajes altos. Casi la mitad tenía problemas psiquiátricos, desde depresión leve, moderada y trastorno de estrés postraumático. Y el 8% tenía déficits cognitivos. Con esto lo que vimos fue que, así como sumario, que un porcentaje muy alto de nuestros pacientes con COVID que habían estado en la UCI iban a tener problemas, ya pueden ser cognitivos, psiquiátricos o físicos, con lo cual teníamos que planificar una atención adecuada para los sobrevivientes de estas enfermedades críticas relacionadas sobre todo con COVID. Esta alta prevalencia surgió la necesidad de tener intervenciones de rehabilitación, como terapia física, ocupacional, evaluación neurofisiológica, etcétera, 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 sobre todo un seguimiento. Y fue uno de los estudios que propulsó el hecho de que la COVID debía reconocerse como una enfermedad crónica, ¿verdad? Para que se pudieran alocar o poner allí recursos adecuados para abordar este impacto a largo plazo del PICS en la supervivencia. Yo creo que esto es todo lo que os quería decir. Este es parte de mi equipo. Somos como el doble ahora. Bueno, ahora mismo estoy de maternity leave, pero le quería dar las gracias a todos. Sin este equipo nunca hubiera podido hacer nada del trabajo que hemos hecho, y estoy a su disposición para cualquier pregunta ahora o en un futuro. Estos son mis textos de contacto. Estoy muy agradecida de estar aquí. Voy a stop sharing, así os puedo ver a todos, y cuando quieran me dicen si tienen alguna pregunta. Gracias. Perfecto, doctora Mar Cortés, muchas gracias por esa presentación tan excelente, como siempre, destacándose con esa experiencia que trae desde allí. No sé si hay alguna una pregunta que puedan realizar por el chat, lo pueden ir haciendo, por favor. Yo quisiera comentar algo. Sin duda, PICS es una estrategia y sobre todo un diagnóstico que muchas veces pasa por alto, ¿no? Muchas veces tenemos al paciente en cuidado crítico, ¿no? Y sin embargo no vemos todas las dimensiones como para poder hacer un diagnóstico específico, sino lo tenemos allí, vamos avanzando, vamos administrando la rehabilitación, pero llega un punto en que vemos que se suma con toda la habilidad adquirida en la unidad de cuidado intensivo, y muchas veces lo motor nos lleva a lo cognitivo, ¿no? Porque primero nos damos cuenta tal vez de algunas herramientas motoras. Posterior de esto, esa fatiga que usted mencionaba, que especialmente quedaba en los pacientes post-COVID, era muy marcada.
¿hasta qué puntos nos puede ayudar para diferenciar esa fatiga específica del post-COVID con otras fatigas de pronto adquiridas como el cáncer, reumatológicas? ¿Habrá algo que nos diferencie? Eso, o sea, yo no soy experta en este tipo de fatigas, por eso mandamos a nuestros pacientes a tener consultas con tantos especialistas. Al final, el diagnóstico de long COVID es diferencial. Lo que nos pasó con el long COVID fue que muchos pacientes no venían a la consulta por el tema de que no podían venir al hospital. Por eso lo hacíamos todo online. Por eso el coger todos los datos a nivel de scores y de surveys que les mandábamos, porque no los podíamos ver. Sin embargo, una vez de que ya pudieron venir al hospital, era más fácil hacerle pruebas diferenciales para estar seguros de que no tenían una anemia, de que no tenían problemas de presión arterial, algún cáncer que no estuviera detectado, etcétera, etcétera. Pero al final sí, es un diagnóstico diferencial que tienes que hacer, por supuesto. Perfecto, muchas gracias, doctora. Hay unos saludos desde Venezuela y desde Argentina, felicitándola por Sí, la estoy viendo. propuesta. Sí, señora, así es. No sé si hay Hay alguna otra gente. pregunta. Pero hacer un hospital específicamente para COVID, ¿no? Eso también tiene unas herramientas supremamente importantes, ¿no? Muchos de los países nos fuimos abocados a ir teniendo la experiencia de los demás países, ¿no? Y nos dábamos cuenta que Mm, uno de los temores era tenerlos, ¿no? Tener cerca a los pacientes. El miedo de reinfección muy seguramente es algo que nos atemorizaba, ¿no? Y que hicieran unas secuelas claro, diferentes, ¿no? Eso fue claro. un aprendizaje muy importante. Nosotros tuvimos, lo primero que hicimos fue crear o intentar crear una comunicación buena y un seguimiento bueno am, a nivel de Internet. Creamos una aplicación para poder seguirlos, donde todos los doctores podían chatear con los médicos, con los pacientes que lo necesitasen. Hacíamos el seguimiento todo a través de telemático y luego creamos muchos de los tratamientos eran todos online. Incluso mandamos para la rehabilitación física, mandábamos equipos. Soy la directora de un centro de rehabilitación de tecnología avanzada. Utilizamos todo tipo de de robótica, con fisioterapia, con terapeutas ocupacionales, pero utilizando la tecnología, más que nada para poder medir todo bien, para saber las repeticiones, la cinemática, etcétera, etcétera. Y lo que hicimos fue hablar con las compañías para que creasen productos pequeños y que se pudieran mandar a casa de nuestros pacientes para poder hacer este tipo de tratamientos. Y hablamos con muchísimas compañías y de hecho hay muchas compañías con las que trabajamos, seguimos trabajando porque ofrecen estas alternativas. Tenemos en el chat una pregunta hablando sobre cuáles fueron las estrategias de rehabilitación que mejor funcionó por la fatiga post-COVID. Pues lo que hicimos, como la fatiga no sabíamos si era una cosa mental o física, les hacíamos este tipo de 1 hora a la semana o 2 horas a la semana online, con una cámara con nuestro physical therapist, pero a la vez contactamos con una compañía que se llama Neuronap para hacer tratamiento cognitivo. Porque muchos de lo que les pasaba era como que tenían esto de no me puedo levantar, no puedo hacer, ya no sé si es que me fallan los músculos o me fallan la cabeza. Entonces hacíamos una combinación de, de tratamientos para ver qué es lo que ayudaba. Pero lo que más ayudó, sin ninguna duda, fue el trabajo respiratorio, el breathwork. Contactamos con un experto en breathwork que hacía deep breathwork. Y todos saben, la gente que hace más yoga y está más metido en terapias alternativas sabe mucho más acerca de cómo la respiración profunda altera sobre todo el nervio vago, que está muy influenciado en todos los procesos nerviosos del cuerpo, con lo cual tiene una base científica. Fue
bueno, un 80% de los pacientes decía que era lo que les había mejorado la fatiga. De todas maneras, hay casos realmente dramáticos de pacientes con fatigas muy severas después del COVID. Y seguimos sin saber qué. Tenemos inmunólogos para ver cómo afecta la inmunología, sobre todo en la fatiga, porque hay veces que no sabes cómo poder ayudar a estos pacientes. Perfecto, doctora, muchas gracias. Hay una pregunta adicional allí. ¿Qué estrategias? Hay muchos pacientes que se quedaron con la fatiga y cansancio con trabajo físico. ¿Se puede ayudar? ¿Hay alguna forma? Sí, es lo que decía, tenemos la Physical Therapy, tenemos el Breathwork y tenemos el tratamiento cognitivo y con eso se va mirando. Les mandamos también a cardiología para ver si tienen algo cardiológico, porque hay muchas miocardiopatías que no se ven, entonces pues lo miramos ahí. Y luego también está el POTS, que es estos pacientes que se marean, tienen como incapacidad al ejercicio. Les hacemos también pruebas, pero esto lo hace nuestro Physical Service. Tenemos en la clínica, hay gente que se ha especializado en este tipo de casos y es lo único que ve y lo único que hace y está enseñando a otros Physical Therapists a hacer el tipo de terapia que parece que ayuda más. Pero todo esto es como trial error. Hemos creado protocolos basados en qué funciona mejor en mayor número de pacientes y como teníamos un volumen tan grande de pacientes, éramos capaces de ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Y luego el tratamiento cognitivo, pero lo hacíamos casi todo online. Cuando por fin se pudo abrir y vinieron los pacientes a la clínica que necesitaban mucho contacto físico y le agradecieron bastante, los mandamos a las oficinas de neuropsicología para hacerles no solamente evaluación, sino también tratamientos de los problemas neurocognitivos que algunos tenían, como el envejecimiento de la función cognitiva, en plan generalizada y cosas así. Perfecto, doctora, gracias. ¿Hay algo allí, sobre todo, hay alguna experiencia sobre reversibilidad en alguno de sus pacientes? ¿Ha tenido la oportunidad de verlas en esos Yo no trastornos mentales? hablaría de reversibilidad, hablaría de la progresión de esta enfermedad, que a veces es verdad que no sabemos cómo, al principio no sabíamos cómo iba, no sabíamos si la fatiga aparecía al principio y después desaparecía, parecía que era el caso, pero había casos de fatiga prolongada, sobre todo en mujeres jóvenes y altamente capacitadas. Además, era gente muy educada, con trabajos altos, de altas capacitaciones, digamos, que decían, no consigo volver al ritmo de antes. Y no sabíamos por qué. Por eso empezamos a hacer llevarlos al cardiólogo o al inmunólogo para ver si podían ver algún tipo de perfiles que casasen con algo. Se ha visto que la inflamación tiene mucho que ver con este tipo de patologías y de aparición de síntomas, pero es algo que se sigue estudiando y no hay nada que digas esto funciona y esto no. Lo que funciona para unos no funciona para otros. Es un poco trial error, la verdad. Mm. Perfecto, doctora, muchas gracias. Hay una apreciación de Helvecia, quien afirma sobre las tradiciones y las otras disciplinas, ¿no? De por sí vimos que hubo mucha bibliografía, mucha literatura oriental, ¿no? Mm. Y que las primeras, lo que usted mencionaba también con el ejercicio respiratorio en diferentes disciplinas. Pues, doctora Mar Cortés, es un placer haberla tenido esta noche y sobre todo ese sacrificio que está haciendo realmente, pero Oh, sabemos que compartimos la pasión de la rehabilitación. Y así es que allá usted se encuentra en esta hora en España y nosotros acá compartido de Colombia, imagínese. Y hay muchas personas conectadas viéndola a usted y eso nos fortalece y le agradezco muchísimo por esa presentación tan especial, doctora. Ahorita en este momento viene el muchísimas doctor gracias. Ramiro, por supuesto que le invito a que se quede conectada, pero sin duda sabemos cómo está de tiempo, entonces vamos a ver. Muchas gracias, doctora, por esta
participación y muy seguramente la tendremos en cuenta, por supuesto, para otras ponencias más adelante y con el mayor de gusto servir desde Colombia para cualquier. Muchísimas gracias, Jorge. Un Y abrazo, gracias Mar. por estar. Mucho Mil gusto. gracias. Ok. Muchas gracias, Mar. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Adiós. Vamos a continuación a seguir con el doctor Ramiro Mota. Él es psicólogo especialista en evaluaciones diagnósticas y neuropsicólogo, maestrante en neuropsicología clínica basada en rehabilitación neurocognitiva y trabaja en el Hospital Central de la Policía. Él nos hablará de tamizaje cognitivo de pacientes que ingresan a un programa de rehabilitación pulmonar post-COVID-19. Muchas gracias, doctor Ramiro. Doctor, muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan, tengo buen audio. Se escucha perfecto, doctor. Muchas gracias por la invitación, doctor, a la asociación nuevamente para encontrarnos en este camino del aprendizaje. No sé si aquí están viendo la pantalla. Perfecto, se ve la presentación. Bueno, sobre este programa de rehabilitación, este tamizaje desde lo cognitivo, pues primero indicarles que no hay un conflicto de interés, no se cuenta con un patrocinio de la industria farmacéutica de lo que vamos a presentar a continuación. Primero quería indicarles que es un tamizaje, porque a veces entendemos que posiblemente decimos, sí, vamos a aplicar una prueba muy pequeña para poder entender todo el proceso cognitivo de los pacientes, pero en sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de un tamizaje? Ese tamizaje de ese desempeño cognitivo, discúlpame, minimizo acá, pues han sido desarrollados y utilizados pues, en este entorno de la clínica. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital Central de la Policía se aplica este tamizaje, neurólogos, fisiatras y otro equipo de profesionales de la salud que nos permite como darnos un panorama cognitivamente cómo está el paciente. Entonces, existen varios tamizajes. Entre ellos está el de MoCA, Montreal Cognitive Assessment. El otro tamizaje que es muy utilizado, que le llamamos Mini-Mental, el ICUT, el de demencia de HDS y otro test de tamizaje de ejecución el mes. De los más reconocidos y de los que más se trabajan es el MoCA y el Mini-Mental. ¿Cuál escogería yo para aplicar? Entonces, desde la experiencia de la neuropsicología, entonces, digamos que existen estos dos grupos de pacientes, unos pacientes que posiblemente en sus capacidades cognitivas están muy progresivas y que cuando estamos haciendo esa historia clínica, en ocasiones no nos da, no nos representa unas funciones cognitivas muy adecuadas y su estado cognitivo está muy avanzado, entonces por lo general estamos aplicando ese Mini-Mental. Nosotros, ¿por qué tomamos esta decisión del MoCA? Porque este MoCA ese tamizaje cognitivo es de funciones ejecutivas. Por lo general son funciones más avanzadas y en pacientes que por lo general lo que hemos visto en pacientes post-COVID, en sus funciones ejecutivas tienen un deterioro muy importante. Entonces les voy a hablar de ese test de MoCA. Decía una doctora, un test de MoCA no se le niega a nadie, pero el tema es cómo aplico este MoCA. ¿Lo sé aplicar de la mejor manera? ¿Será que estoy midiendo lo que me debe de medir? Esa es una pregunta. ¿O lo califico y en esa calificación, será que si estoy punteando lo que realmente puntea al paciente? Entonces, este es un test de MoCA. Hice el test que evalúa lo visoespacial y lo ejecutivo. Entonces aquí hay unos números que ya les indico paso a paso cómo funciona.
Hay una copia de cubo, hay una copia de un reloj. ¿Qué debo hacer en ese reloj? Algo que están los animales de denominación y pues su memoria, atención, lenguaje, algo de abstracción, su recuerdo diferido, y aquí encontramos pues toda la orientación visoespacial. Entonces uno dice, ok, yo lo aplico, es muy sencillo, pues en esto que haga una secuencia de números, acá que haga una copia de este cubo, pero a veces no es tan así. Entonces, la primera parte de ese test de Moca, ¿qué es lo que nosotros debemos de solicitarle al paciente? Que escriba su nombre. El solo escribir el nombre, pues nos puede identificar, pues, dificultades en la grafía, una memoria anterógrada, una orientación en tiempo y persona. Aquí, con solo la escritura, pues nos puede indicar de verdad algo muy importante. Entonces, la recomendación no es solo que nosotros escribamos estos datos allí, sino darle la oportunidad al paciente. ¿Será que está haciendo la pinza bien? ¿Será que tiene ese temblor esencial el paciente? Y ya nos puede estar indicando algún deterioro allí mencionado. Entonces, cuando hablamos de lo visoespacial y lo visoconstruccional, entonces esta primera parte se le dice al paciente, ok, vamos a hacer una secuencia, un número seguido de una letra en orden alfabético y numérico. Entonces él empieza a trazar el 1 con el 2 con el B y ahí sucesivamente lo debe hacer. Ya se le indica al paciente qué es lo que va a hacer. Si el paciente presenta algún error en alguna de esta ejecución, pues ahí nos vamos a dar cuenta que ya lo ejecutivo, que es esa parte, ¿qué es lo que mide esta parte? Pues es una parte atencional. Mira que aquí no está escrito que sea algo atencional, pero cuando hacemos esta prueba, estamos evaluando la atención alternante, estamos evaluando esas praxias visoconstruccionales, evaluamos la flexibilidad, la planeación, organización y ejecución de esas praxias visoconstruccionales. Entonces, no es solo lo visoespacial, sino también es la parte atencional. Entonces, cuando un paciente ingresa a esos programas de rehabilitación y tengo este MOCA alterado en esa atención alternante, pues le estamos dando dos instrucciones: suba hacia la banda, después de la banda usted se va a bajar y va a coger unas anillas. Posiblemente el paciente no puede llegar a estar alternando esas dos situaciones que le estamos presentando. Entonces, es muy importante poder entender qué es lo que estamos evaluando en esto. En esa copia del reloj también nos puede indicar de esa praxia visoconstruccional, pero acá debemos de mirar también la organización y la ejecución. A veces le dejamos tareas al paciente para que haga en rehabilitación. Y en esa rehabilitación, desde la física le decimos, utilice esta banda, pero si él no planea cómo llevar la banda, cómo ejecutar el ejercicio de esa banda, pues ahí los resultados que va a tener en la rehabilitación no van a ser los adecuados. Esta parte de denominación. Entonces, la denominación, pues es la capacidad de nombrar objetos, personas, acciones y lugares. Entonces, si el paciente, pues muy fácilmente puede llegar a decir que esto puede ser un perro, una vaca o una llama. Entonces, validar que esto no son los animales que pide la prueba. León, rinoceronte, el dromedario, camello. Con él se le da cada punto. Pero si no identifican ellos, ninguno o identifica alguno, pues aquí estamos evaluando esa corteza prefrontal, ese lóbulo temporal y lóbulo parietal, ¿no? Esa cognición verbal, que es lo que hace la representación de cada una de las imágenes. En memoria inmediata le indicamos al paciente que cuando le decimos repita estas palabras que le voy a indicar: rostro, seda, iglesia, clavel y rojo. El ideal es darle las herramientas al paciente para que escuche de manera cadenciada y no repetirlas muy rápido.
porque el paciente posiblemente no nos está comprendiendo lo que nos está diciendo. Y a veces yo escucho a profesionales, repítame lo siguiente, rostro, seda, iglesia, clavel y rojo, y ¿cómo? No entendí. Entonces, ¿será un proceso cognitivo de memoria o será un proceso de comprensión del lenguaje o también de atención inmediata? ¿De acuerdo? Entonces, entendiéndose que esa memoria inmediata se compone de esos dos sistemas, de ese bucle articulatorio y el almacén episódico. El bucle articulatorio, pues es ese responsable de retener esa información verbal, mientras que ese almacén episódico va a ser el responsable de la retención de la información visual y espacial. Bueno, entonces, ¿qué es lo que toma esta prueba? Pues es que él debe retener una información durante un determinado tiempo corto, que más o menos es de 15 a 30 segundos. Ahí podemos empezar a tener una dificultad en su memoria inmediata. Dice que no tiene puntos, pero nosotros tenemos que evaluar si él me está repitiendo todas las palabras, si esa memoria inmediata. Entonces, vuelvo a la rehabilitación. La rehabilitación física es, usted le da la orden y comprendió la orden, ¿cuántas veces estoy repitiendo ello? Bueno, por más de que no tenga puntuación, nosotros cualitativamente ya estamos viendo un panorama de este paciente en esta prueba. La prueba habla de atención. Esta parte, repítame unos números: 2, 1, 8, 5, 4. Es la repetición y secuencia, uno debe esperar por segundos esa repetición. De igual como lo decía anteriormente, no lo podemos decir tan rápido. Entonces él lo que está evaluando efectivamente sí es la atención, pero es ese span atencional. ¿De dónde recupera esa información y la mantiene allí para después decirle? Y la segunda parte que dice el paciente de repetirla, pero de manera inversa, el 7, el 4 y el 2, ya no hablaríamos en este caso de un dominio atencional, sino hablamos de algo más ejecutivo que se llama memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo, pues es la que nos explica que es esa memoria operativa. Desde lo cognitivo tenemos que mantener la información activamente durante ese periodo breve para poder dar la instrucción y poder tomar la decisión. Entonces, no solo me está hablando de este proceso que dice atención, sino también de funciones ejecutivas. Ahora, en la serie del golpe con la letra que le estoy indicando, recuerden que siempre va a ser pausada las letras para que él me comprenda. Y aquí es muy importante indicar a veces hasta la calificación. ¿Será que si me equivoco una vez puntea o no puntea? Ya lo vamos a mirar más adelante. Pero en esto no solo estoy evaluando esa parte atencional, sino estoy evaluando algo ejecutivo que se llama el control inhibitorio. En esa función cognitiva, pues es la capacidad que tengo de inhibir o controlar respuestas automáticas. Le voy diciendo una letra que no corresponde y cuántas veces él está haciendo el golpeteo. Entonces, ¿hasta qué punto el paciente es capaz de controlarse, de no ser impulsivo y empezar a golpear el escritorio cuando no se genera nada? Entonces, no es solo esa parte atencional, sino también función ejecutiva. Entonces, aquí, discúlpame que esta ya la tuvimos. Ahora, restar de 7 en 7. Entonces, esto es cálculo matemático, lo hablamos también, arriba dice que es un proceso atencional, pero acá trabajamos atención, memoria de trabajo y la resolución de problemas. El paciente debe empezar a restar de 7 en 7 empezando desde el número 100. No se le repite más instrucciones, sino él debe entender que arranca del número 100. Entonces, 100 menos 7, 93. Siga restando los 7. ¿En cuál iba, doctor? Recuerde que empezamos por el número 100. Bueno, entonces, no importa la cifra que él va diciendo, pero lo importante es que sí
en el conteo vaya restando de 7 en 7. Ahora hablamos del lenguaje. Ese lenguaje que es esta parte que me parece muy importante, porque a veces decimos, sí comprende el lenguaje, pero el gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala. Por lo general empiezan a la sala, era el gato o el perro, pero entonces será el lenguaje lo que estoy también solo evaluando, ¿no? También estoy evaluando demasiada atención y repetición. En el lenguaje es comprensión, repetición, pero es un proceso muy atencional. Debe prestarme atención a lo que le digo. Y lo mismo en la segunda parte. Espero que él le entregue el mensaje una vez que ella se lo. Después habla también del lenguaje, pero esto es en un minuto. Recordar siempre tener ese cronómetro. No es el cronómetro que vamos a ver cuánto va a gastar. Recuerden que siempre debe ser estricta la prueba y va a ser palabras en un minuto. Pero esta parte de la prueba no solo habla de ese lenguaje, sino esa fluidez fonológica es también parte muy ejecutiva, porque es una memoria de trabajo. Debe tener ese fonema y empezar a organizar las palabras. Pero recuerden que ahí en el manual de este MOCA habla de que dos procesos que no podemos traer, que son la primera categoría, que son ciudades, y la segunda categoría, nombres. Si nos empieza a decir ciudades y nombres, son intrusiones. Por eso le decimos al paciente, por favor, le voy a indicar, usted me va a indicar una serie de palabras y las palabras no pueden ser nombres de ciudades y tampoco nombres de personas o apellidos de personas. Y ahí sí posteriormente le digo la letra P, porque después de la que le digo la letra P, empieza el cronómetro a marcar y él debe ejecutar esa acción. Por eso a él hace una búsqueda activa de esa información. Cuando hablamos de abstracción, hablamos de esa categorización que debe tener el paciente. Entonces, la categoría. Entonces, ponemos el ejemplo, manzana y naranja. ¿Qué similitud? ¿A qué se le parece una manzana y una naranja? ¿Cómo cree usted que tiene esas características? Ah, no, pues la manzana es redonda, la naranja es redonda. ¿Qué otra similitud tiene? Porque si empezamos a decirle, ¿y qué son la manzana y la naranja? Ahí ya empezamos nosotros a dar una pista en esa categoría y esa no es la idea. La idea es en qué se parece, qué similitud tiene, cuál es la semejanza que se tiene para ver si puede codificar la categoría, pero no, por lo general, no indicarle qué son, porque la palabra son, frutas, ok, tren y bicicleta, reloj y regla. Es la capacidad de agrupar conceptos y funciones y similitudes. También hablamos de función ejecutiva. Perdóname que me estoy devolviendo. Y esta que ya es, discúlpame, ya. Y esta ya es el recobro. En el recobro, anteriormente le dijimos que repitiera unas palabras y que después de unos minutos nuevamente se las iba a preguntar. Entonces, ¿cuáles palabras? Palabras era por la P, no, otras. Y ahí es donde podemos indicarle unas palabras que nosotros repetimos en varias ocasiones y las repetimos 2 veces. Entonces, el puntaje dice la prueba que solo y únicamente solo le voy a dar punto a la palabra que él recordó. Y después debemos que darle la pista por categorías, pero recordar esa pista por categorías las que trae el manual, no las que nosotros posiblemente nos podemos inventar. Si no lo hacemos por categoría, va a ser la elección múltiple. Entonces, recordar que esa memoria episódica es la que nos permite a nosotros hacer una codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. Son esos 3 procesos grandes que tiene la memoria: codificación, almacenamiento y recuperación de la información.
Y el último proceso, que posiblemente lo evaluamos cuando él nos escribió el nombre y la fecha del día de hoy. Si no la escribió bien, pues ya no voy a hacer las preguntas porque ya las calificamos. Día, mes y año. ¿Qué es lo que le voy a preguntar? El día de la semana, ¿en qué lugar estamos? Bueno, ¿y en qué ciudad estamos? Porque localidad, posiblemente en Bogotá sí hay varias localidades y él no se aprende la 10, la 11, pero la ciudad sí es importante. Entonces, este proceso de orientación también, pues, ¿qué nos involucra? Esa memoria, la atención, percepción y ese razonamiento que tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo se califican estos puntajes? Entonces, se asigna puntos si el paciente realiza la secuencia de los números, el 1 con la A, el 2 con el B, 3 con el C. De ahí se califica un punto por cada una de ellas. Esas capacidades visoconstruccionales, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? El dibujo, obviamente, tiene que ser tridimensional. Las líneas deben estar presentes en ese cubo. Bueno, y esas líneas relativamente paralelas y aproximadas deben de ser de la misma longitud. Uno por lo general le mira, son los ángulos de cada uno de las líneas que realizó y deben de ser prismas rectangulares. Si hace una figura demasiado plana, no hay puntos. En las capacidades visoconstruccionales, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El contorno. Entonces, cuando le decimos dibuje un reloj, entonces, por lo general, la pista que le puede decir uno es dibuje un reloj de pulso, pero no me dibuje el pulso. Un reloj de pulso. Hoy en día, pues como tenemos también relojes cuadrados digitales, por eso empezamos a tener un poco de dificultad. Pero el ideal es que lo haga de esos dibujos que usted hacía en primaria, cuando le enseñaron a pintar un reloj para aprenderse las horas. Entonces, todos los números deben estar. Indiscutible que no haya ningún número y si no, 0 puntos. Y las agujas deben estar en la hora correcta. Bueno, como lo dice en el manual. Las 11:10 dice en el manual. Esa es la hora exacta. Pero tenemos que diferenciar las agujas, tanto el minutero como el segundero. En la denominación, esta denominación, camello dromedario, león o rinoceronte, un punto. En esa atención, perdóname, en los números, en los directos, tal como me lo está diciendo, y en esos números indirectos, 742, ese va un punto. En el golpe de la A, entonces, si el paciente comete un error, ¿cierto? No importa, vale el punto, pero si comete más de un error con el golpe de la A, ya no tendría puntos. En la sustracción del 7, ¿cómo se califica ello? Un punto y es correcto, ¿cierto? Esa sustracción correcta es un punto o 2 o 3 sustracciones correctas o 3 puntos cuando hay 4 sustracciones correctas. ¿Listo? Entonces, acá hay un ejemplo muy claro. Si el paciente 100 menos 7 le dio 92, ok, entonces no a punto, pero 92 menos 7 empieza a hacer secuencias de 7, ahí sí tiene puntos correctos. Entonces, ahí el paciente empieza a puntear. Entonces, si hay 2 secuencias de 7 o 3 secuencias de 7 o una sola secuencia de 7, valen los puntos. En la repetición de las frases, si hace una sola omisión, el gato se esconde debajo del sofá cuando los perros entran en la sala, una sola omisión, no hay punto. En esa fluidez verbal de la palabra con la P, son las 11 palabras, en un minuto dijo 10, ya no hay punto. Y aquí, en la similitud, entonces, se asignan los puntos cuando el paciente
habla de medios de transporte, medios de locomoción o para viajar. En un reloj es la medición o para medir. No son aceptables si el paciente dice, tiene ruedas, ruedan o que tienen números. Ahí ya no habrían puntos. Tener en cuenta las categorías, por favor, porque aquí las categorías entonces son pista por categorías, es partes del cuerpo, la tela, el edificio, la flor y el color. Y acá ya sería la elección múltiple. Son estas palabras, nariz, rostro, manos. Y yo le digo, no, una rodilla, o ya le digo el estómago. No, debe de ser tal como lo indica el manual. Y en esa orientación, pues se da puntos por cada ítem que diligenció en fecha, hora, lugar y demás. Pero hay que tener en cuenta que se añade un punto si cada persona tiene 12 o menos estudios. Quiere decir, el paciente punteó 24, pero se le puede asignar un punto por escolaridad o 25 un punto por escolaridad, ahí pasaría. Y lo que dice este manual es, un puntaje superior a 26 se considera normal. Un puntaje menor a 26 ya se considera que debe alguna alteración cognitiva. Entonces, pues a partir de esto, de lo que nosotros presentamos, es muy fácil poder indicar que realizar un MOCA en teoría es sencillo, pero la invitación de este MOCA no es solo lo sencillo de hacerlo, sino hacerlo de la mejor manera para tener un criterio clínico si hay alguna dificultad o no. No solo basarse en los ítems que dice el manual, sino lo que acabamos de ver, que si se dan cuenta, en los dominios cognitivos, cuando vamos al detalle, es más que lo visoconstruccional, que la memoria, que el lenguaje y que esos procesos atencionales. Entonces, lo que nosotros realizamos en el hospital con el tema de COVID es la aplicación inicial de estas pruebas. Apenas empezó, nosotros empezamos a hacer como un recorrido con este test, cómo punteaban. Entonces, lo que hicimos fue que en estos pacientes nos dimos cuenta que el 73% de la aplicación nos daba alteración y ese 27% estaba sin alteración. ¿Qué tuvimos en cuenta? Pues que tenían una prueba positiva, que estuvieron en hospitalización, por lo general estuvieron en UCI y que no tenían una historia patológica neurológica asociada como una demencia, una enfermedad de la salud mental tipo esquizofrenia. Entonces, porque ellos ya no podrían participar en ello. ¿Y qué fue lo que nosotros concluimos? Que ese total de pacientes eran 41 y que podrían entrar a ese programa de rehabilitación cognitiva. Se encontró que ese 73% de pacientes estudiados presentaron alteración de esas pruebas y ese 27% sin alteración. Los dominios encontrados fueron ese 62% de recuerdo diferido, quiere decir, esa memoria episódica verbal es la que estuvo más afectada, el 58% que habla la prueba del lenguaje, pero de eso, cuando fuimos a hacer unas pruebas cognitivas más complementarias, no solo vimos de lo del lenguaje, sino también ya empezamos a hablar problemas atencionales, junto con esta atención del 36%, en semejanzas el 21%, identificación el 13%, lo visoespacial y ejecutivo. Bueno, en una curva, entonces, ese 62%, la afectación más importante era de memoria, pero en estos procesos sumados, y nos dábamos cuenta que ellos tenían una alteración de función ejecutiva. Recuerden que todo el MOCA, por lo general, hablamos de funciones ejecutivas, no solo de ese proceso atencional como lo dice allí, sino de esa función ejecutiva. Y estas pues son
las referencias que tenemos acerca de ese estudio y la presentación. Listo, muchas gracias por su atención. Ahora sí dejo de compartir y los escucho si tienen alguna duda al respecto. Muchas gracias. Doctor Ramiro, excelente presentación, muchísimas gracias. Muy completa. Quisiera preguntarle algo específicamente. ¿Usted recomienda algún momento específico para hacer una calificación de esta prueba? Me refiero al tiempo de hospitalización. ¿Es un buen escenario hacerlo de pronto en la hospitalización en piso o es mejor esperar una recuperación y en consulta externa realizarlo? Doctor, muy buena su pregunta. Nosotros trabajamos con esta escala en dos procesos. Uno en el proceso de hospitalización y una vez dado de alta según patología, nosotros hacemos el comparativo ya cuando el paciente posterior a 3 meses del posoperatorio, digamos que hablamos de trauma craneoencefálico, después de 3 meses nos ayuda a dar un panorama de los procesos cognitivos que posiblemente estuvieron alterados. Entonces, lo hacemos en las dos partes, tanto en la parte hospitalaria y en la parte ambulatoria. Lo que no se recomienda es pacientes que están en la parte hospitalaria, unidad de cuidados intensivos, 8 días dados de alta de unidad de cuidados intensivos o 8 días en unidad de cuidados intensivos, pero después de la inotropía. Ya después de un destete de inotropía, ahí porque eso sí nos altera el componente cognitivo. Perfecto, muchas gracias. Doctor, hay una pregunta en el chat. ¿Es una prueba con la que se puede hacer seguimiento? Sí, es una prueba. Esta prueba pues está avalada y está a nivel internacional. Se puede hacer seguimiento si hemos tenido pacientes con pruebas de MoCA que nos salen sin alteración. Sin embargo, después de un proceso de rehabilitación cognitiva, el paciente no logra hacer esos ajustes cognitivos en esa terapia. Volvemos y hacemos una aplicación a los 2 meses y en esos 2 meses posiblemente nosotros hemos encontrado alteración cognitiva. Pero este MoCA es un punto de partida comparativo para la rehabilitación, no solo física, sino ocupacional y todo lo integral desde esa rehabilitación cognitiva. Nosotros como neuropsicólogos, en la invitación que hacemos es cuando nos envíen esos pacientes, por lo general, si ustedes ya aplicaron un MoCA, perfectamente lo pueden colocar en la historia clínica y eso nosotros nos da un panorama antes de poder hacer una aplicación como más complementaria. Perfecto, doctor. Y en cuanto a su experiencia, ¿alguna reversibilidad ha habido o ha existido en esos pacientes con algún tipo de compromiso? Doctor, nosotros, nosotros para poder hacer, cuando el paciente ingresa al programa, aplicamos ese test. Una vez el paciente esté en los 2 o 3 meses y antes de dar el alta, lo recomendable es poder hacer nuevamente una aplicación y si se considera unas aplicaciones complementarias ya de pruebas cognitivas como tal, pero sí vemos un avance muy significativo en esos pacientes. Es decir, avances en recursos, porque posiblemente hay pacientes que no pueden acceder al sistema de salud y dicen, ok, vamos a aplicar ese MoCA. Mira que aquí ya no vemos esa dificultad. Podemos esperar un poco la remisión para hacer pruebas cognitivas más complementarias. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a disminuir, digamos, esa carga de agendamiento y saturación al sistema, por lo que ya no vemos esa falla cognitiva, porque es una prueba muy buena. Gracias, doctor. La Un doctora tamizaje, Natalia, tamizaje. tamizaje, de Claro. acuerdo. La doctora Natalia Jaramillo pregunta, ¿todos los pacientes con tamizaje cognitivo positivo alterado deberían pasar a pruebas neuropsicológicas completas o hay algún otro criterio para definir el estudio completo? Es importante pasar a pruebas complementarias completas después de ese tamizaje. Ese tamizaje nos está dando un panorama que hay una alteración cognitiva y no solo para la prueba cognitiva como tal,
complementaria, sino posiblemente ustedes también nos pueden enviar ese paciente para iniciar una rehabilitación cognitiva. Eso ya nos está dando un campo muy importante porque a veces esperamos, no, después de todas las pruebas que le hagan, enviémosla a neuropsicología para rehabilitación neurocognitiva. Y no, ya el tamizaje nos está dando un panorama para ello. Diferente a que el paciente nunca ha sido evaluado y nos llega a consulta a terapia y dice, ok, ¿y por dónde nosotros arrancamos? No, hasta no tener unas pruebas, como mínimo, ese tamizaje. Perfecto. Hay una otra pregunta. ¿Cuánto tiempo puede llevar a aplicarlo todo el tiempo que el paciente necesita? Tal vez. Pues doctor, la prueba dice que son 20 minutos, pero el ideal de los 20 minutos es que se haga con la claridad y eficiencia, eficacia y que se haga un entrenamiento previo para la aplicación, porque a veces decimos, sí, ¿será que estamos capacitados para hacerlo? O más bien cojo el test y lo estudio muy bien, lo estudio con el manual y pues en el tiempo, digamos que serían de 20 a 30 minutos aplicarlo de la manera correcta. Perfecto. Me va a permitir leer la última pregunta. ¿Han observado que se puede recuperar la función cognitiva sin terapia? Pues, doctor, para nosotros, de verdad que la literatura nos indica que sí o sí la terapia neurocognitiva con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario, los resultados son abismales. Es muy complejo que el paciente, es más, vemos más bien lo contrario, un deterioro significativo cuando el paciente no entra a estos procesos de rehabilitación integral. Perfecto, doctor. Y sin duda eso es lo que tenemos que hacer en rehabilitación, ¿no? Tener que involucrar a todas las partes para poder tener mejores pacientes funcionales. Doctor, muchas gracias por su presentación. Excelente tema, excelente modo de la presentación y muy claro y conciso sobre todo. A todos los asistentes, un Muchas gracias. agradecimiento muy especial. Hoy fue un día bastante, digamos que lleno de compromisos para absolutamente todos y sin temor a decir muchas gracias por la pasión de la rehabilitación. Espero que nos veamos en un próximo Summit. Muchas gracias a todos.